Listo. Entonces, ahorita están mirando el documento, ¿no? Si se desea diseñar una base de datos que guarde la información de las reservas de una empresa dedicada al alquiler de autos, ¿no? Hay una serie de reglas de negocio, ¿no? Por ejemplo, que los clientes son los que alquilan y lo hacen en forma de reservas. Las reservas son los documentos donde se registra el alquiler, ¿no? La reserva la realiza un único cliente, pero puede involucrar a varios coches o varios autos. Quiere decir que en una misma reserva se pueden llevar, el cliente se puede llevar dos, tres autos, ¿no? Eh, es importante guardar información de los autos. Las reservas son documentos donde se registra el alquiler, que tienen número, fecha, etcétera. Todo auto siempre tiene asignado un número de garaje y que no puede cambiar. O sea, un auto se asigna a un garaje, quiere decir que hay varios garajes, ¿no? Un garaje puede tener asignado muchos autos, pero es posible que un garaje nuevo todavía no se le haya asignado ningún auto. De los garajes se desea conocer su código, dirección y capacidad de autos que posee. Cada reserva se realiza en una determinada agencia, ¿no? Las agencias son oficinas donde se realiza el trámite del alquiler. Es necesario guardar, ¿no?, esas agencias, el código, dirección y teléfono. En una agencia se pueden realizar muchas reservas, pero una reserva tiene que ser realizada necesariamente en una agencia, en una sola agencia, ¿no? Pueden existir algunas agencias donde no se haya realizado ningún alquiler, es cuando la agencia es nueva, pues, ¿no? En la base de datos pueden existir clientes que no hayan hecho ninguna reserva, o sea, se puede inscribir a alguien sin necesidad de haber alquilado todavía. Sí, todas las entidades deben tener un código que las identifique unívocamente. Bien, entonces, de acuerdo a esa lectura, ahora ya podemos visualizar lo siguiente. Se está compartiendo el video ahora. ¿Lo pueden ver? ¿No? O sea, he determinado que auto es eh, entidad. ¿Por qué? Porque hay varios autos y se desea guardar información de los autos, o sea, tiene atributos, que es el requisito para ser entidad, ¿no? Que tenga varias instancias y además que tenga varios atributos. ¿De acuerdo? Entonces, cliente también, hay varios clientes, hay varios atributos de los clientes, hay reservas, también hay varias reservas, son documentos, pues, ¿no? Y además tienen atributos que guardar de las reservas. También hay varias agencias, que son oficinas donde se hace el alquiler. Y de las agencias también se tiene que guardar datos, o sea, también tiene atributos, por eso es entidad. Garaje, también tenemos varios garajes, como pueden observar en el documento, y también de los garajes hay que guardar información, ¿no? Como su dirección, la capacidad, por ejemplo, de autos que tiene para guardar el garaje, ¿no? De acuerdo a eso, entonces he descubierto 5 entidades. ¿Mm? ¿De acuerdo? Podría haber más, pero tenemos que enfocarnos en lo que nos están pidiendo. O sea, más allá de lo que dice el documento, no se debe eh, hacer. O sea, eso es solo lo que se requiere guardar, ¿no? Por ejemplo, alguien podría decir que en el garaje puede haber este perrito guardián, ¿no? Y pueden haber muchos perritos guardianes. De esos perritos, seguro que hay que establecer una logística, alimentación, cuidado, ¿no? Pero no, aquí no se está guardando esa información, ¿no? Solo lo que interesa a lo que se refiere al alquiler, ¿de acuerdo? Más allá de eso, no se debe ir, solo lo que requiere nada más parte de esta realidad. Bien, entonces, de acuerdo a eso, esas entidades vamos a tener que plantearlas ya en un diagrama. Ah, a ver, Humberto, parece que levantó la mano, ¿tenía alguna duda, alguna pregunta? ¿Aló, Humberto? Parece que no. A ver. Bien, continuamos entonces, ¿ya? De acuerdo a las entidades que tenemos y a las reglas de negocio que se han establecido, vamos a graficar a las entidades de la siguiente manera.
¿Se ve el gráfico? ¿Se ve el video de la...? Sí, ya, muy bien. Entonces, miren, tenemos que relacionar las entidades de acuerdo a las reglas de negocio. Entonces, el cliente se podría relacionar con reserva, con agencia, con auto, con garaje, y tenemos que elegir cuál es la relación más importante. Por ejemplo, si alguien podría decir, no, pues el cliente es el que se alquila el auto. Muy bien, entonces imagínese que el cliente va al sitio donde está el auto, que es en el garaje, y quiere llevarse el auto de frente. ¿Lo podrá hacer? ¿Podrá llevarse el auto de frente? ¿Qué le diría el encargado del garaje? ¿Sí, Liz? No, claro, pues. Profe, si la agencia solo, o sea, la realidad es que solo pueden llevarse bajo reserva, ¿no? Claro, la reserva es un documento, como decir el recibo, como decir la factura. No, o sea, me refiero a que no hay una compra, No, no, es alquiler, es alquiler. entonces no, por eso siempre el cliente siempre tiene que pasar por la reserva para conseguir el auto. Claro, pues por eso. Entonces, el arreglo de negocio dice, no te puedes llevar el auto, pues el que está a cargo del garaje le va a decir, y tu reserva, y le puede decir, ah, claro, yo quiero pagar, te pago a ti, te quiere pagar al que atiende el garaje. No, él le va a decir, no, así no es, a mí no me puede dar dinero. Tiene que ir a hacer su reserva en una agencia, ¿no? Hacer el trámite en una agencia. Entonces, por eso lo más relevante es cliente con reserva. También podría decir que no, pues el cliente primero va a la agencia y de la agencia recién hace la reserva. Pero eso también se puede investigar. Que el cliente vaya a la agencia no asegura el alquiler, porque puede ir un cliente a la agencia, puede preguntar por diferentes autos que hay, ¿no? Hacer una averiguación y después se va y no pasó nada. Eso no se registra. Lo que se registra es el alquiler, o sea, la reserva. Por eso es importante la reserva, porque el cliente realiza la reserva. Mire cómo se grafica, ¿no? La entidad siempre va en rectángulos y las relaciones se grafican con una línea que las une y un rombo. Dentro del rombo hay una palabrita que me indica la forma en que esta relación funciona. Me describe, por eso esa palabrita se llama descriptor de la relación. Por ejemplo, miren, puede ser cualquier palabra que se pueda acomodar. En todo caso, si quieren asegurarse que funciona, háganse una oración de ida y vuelta, como la siguiente. El cliente realiza la reserva, o al revés, la reserva la realiza el cliente. Entonces esa palabrita podría quedar, ¿no? Luego, una vez que descubren la primera relación, el resto viene como cascada, parece, ¿no? O sea, se sigue la secuencia nomás. Porque uno se preguntaría, ¿dónde se hace la reserva? La reserva se hace en una agencia. Entonces, tenemos ahí otra relación. Reserva se tramita en agencia, ¿no? Y podría ser tramita, o podría ser otra palabra, ¿no? Podría ser realiza también, pero hay que buscar palabras que sean más adecuadas y evitar que se repitan, evitar en lo posible. Si, bueno, si no hay manera, se puede repetir, ¿no? Pero busque siempre un sinónimo. Por ejemplo, la reserva se tramita en la agencia o en la agencia se tramita la reserva. ¿Sí, Fran? ¿Alguna pregunta? Ah, no se nota No, la parte del garaje, sí, no ¿no? sé dónde la parte del garaje. Vamos a ver ahí. Ahí está eso. Ahí está bien. Sí, ahí está bien, profe. Ya, muy bien. Gracias, gracias por el aviso. Bien, entonces, eh, ahora, en la reserva, que es el documento de alquiler, ahí es donde realmente se indica qué auto se está alquilando. O sea, en la reserva se alquila el auto o el auto se alquila en la reserva. ¿Mm? Entonces ahí tengo una palabra que me puede ayudar a ver la relación que hay entre auto y reserva. Ahora, y la otra que ya es lo último, pues que se cae por su propio peso, ¿no? El auto, donde se guarda, donde se asigna en un garaje, ¿no? El auto se asigna en el garaje o en garaje se asigna el auto. Hasta ahí están las relaciones. Pero ahora falta un término muy importante que se llama cardinalidad de la relación. La cardinalidad de relación se prueba de la siguiente manera. Ustedes tienen dos entidades, por ejemplo, una entidad A
que se relaciona con una entidad B y quieren averiguar la cardinalidad de la relación. La cardinalidad de la relación lo que me indica es cuántas instancias de una entidad se relacionan con otra. Tengo que averiguar todas las posibilidades que hay. Por ejemplo, empiezo tomando una de A y me pregunto si es posible que una instancia de A se relacione con una instancia de B. Es una pregunta que ¿quién me la va a responder? La realidad, las reglas de negocio. ¿Será cierta? ¿Será falsa? Depende de la realidad. Luego, la siguiente pregunta sería, si es posible que una instancia de A se pueda relacionar con muchas instancias de B. También esa es otra pregunta que debe ser resuelta por las reglas de negocio. Fíjese que he empezado desde A hacia B. Ahora, tengo que hacer lo mismo desde B hacia A. Comenzaré con B tomando una instancia de B y preguntaré si es posible que una instancia de B se puede relacionar con una instancia de A. Verificaré si eso se cumple o no, dependiendo de las reglas de negocio. Luego, verificaré si es posible que una instancia de B se relacione con muchas instancias de A. También esa es otra respuesta que me va a dar las reglas del negocio. Y por último, verificaré si una instancia de A es posible que se relacione con cero instancias de B, o sea, con ninguna. Es posible que una instancia de A no se relacione con nadie de B. Eso también es cuestión de reglas de negocio. Y ya después al revés, la última sería si es posible que una instancia de B se relacione con cero instancias de A. Como pueden ver, las posibilidades son 6. 2 acá, 2 de B hacia A, y luego 1 con 0 en ambos sentidos son 6. Ahora, que se cumplan o no las 6 depende de las reglas de negocio. A veces no se cumplen todas, a veces se cumplen algunas, ¿no? Bueno, pero si están relacionadas se tienen que cumplir algunas, pues, ¿no? Porque no podría ser de que ninguna se cumpla. Si ninguna se cumple es porque no hay relación, pues en realidad, ¿no? Tiene que cumplirse algo de estas posibilidades. Pueden ser todas también, ¿ah? Pero que sean todas depende de las reglas de negocio. Entonces, esto lo vamos a aplicar ahora, por ejemplo, entre cliente y reserva. Entre cliente y reserva vamos a preguntar esto mismo que estaba acá. Y empezamos así. ¿Es posible que un cliente realice una reserva? Leyendo las reglas de negocio, me dice que sí, eso es posible. Leyendo el documento me doy cuenta de eso y si no, se pregunta, ¿no? Se pregunta a las personas que manejan el negocio. Segunda, uno con muchos, ¿no? ¿Es posible que un cliente realice muchas reservas? También eso es posible, eso significaría que es un buen cliente, ¿no? Ya ha hecho muchos alquileres. Y hasta ahí cumplimos con esta primera parte. Ahora falta de B hacia A, o sea, al revés, en el sentido inverso, de reserva cliente. Tomo una de estas, yo tengo que escribir una porque aquí hay varias, tomo una y pregunto, ¿es posible que una reserva la realice un cliente? Pues viendo la documentación, por supuesto que sí, ¿no? Me faltaría uno con muchos, de reserva cliente. Y la pregunta siempre con esta palabrita mágica, si es posible. ¿Es posible que una reserva la realicen varios clientes? Pues eso sí que no, porque leyendo el documento por ahí van a encontrar de que la reserva la realiza solo un cliente, no lo realizan dos. La reserva le pertenece a un cliente nada más. Entonces no aplica a muchos. Como pueden ver, ahí no aplica. No es que esté mal, no es que esté bien, simplemente no aplica. Y ahora faltan los ceros. 1,0 de cliente reserva. ¿Es posible que un cliente realice cero reservas? Eso quiere decir que puede haber un cliente que no tenga ninguna reserva hecha, no haya alquilado nada. Pues sí, ahí está, en el documento dice, ¿no? Por ahí hay una parte que dice que puede existir en la base de datos un cliente que no haya hecho ninguna reserva. Es un cliente que está inscrito pero no ha alquilado nada. Esas son las reglas de negocio de esa organización. Entonces, esta simbología que dice así 1, 2.cm significa un intervalo en realidad que empieza desde 1, 2, 3, m. Pero si ahora empieza desde 0, 0, entonces esto es 0, 2.cm. Entonces aquí esto varía, ya no empieza desde 1, empieza desde 0. 0, 2.cm.
Y ahora al revés, 1,0 de reserva a cliente. ¿Es posible que una reserva la realice 0 clientes? Eso sería como preguntar si puede haber una reserva que no la realice nadie. Y según la documentación que tenemos, dice que la reserva la realiza un único cliente. O sea, tiene que ser un cliente, no puede ser una reserva que no tenga cliente. Fue quien la ha hecho entonces, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas reglas, aquí no aplica cero. Eso es todo lo que queda, fíjese, de todas las posibilidades que hemos barrido, esas son las que quedan. Y esas son la cardinalidad que hay entre cliente y reserva, que se lee así. La cardinalidad entre cliente y reserva es de 1 a 0 o muchos. ¿De acuerdo? Eso es en esa relación. Ahora vamos a ver la relación entre reserva y agencia. Igual tenemos que barrer con todas las posibilidades. Las 6. Empezamos entonces con reserva a agencia. ¿Es posible que una reserva se tramite en una agencia? Claro que sí, eso dice en el documento, las reservas se realizan en una agencia. Ya, la siguiente pregunta es de uno a muchos. ¿Es posible que una reserva se tramite en varias agencias? O sea, la misma reserva en varias agencias. Verificamos si no es así. La reserva se hace en una agencia, no se hacen dos a la vez, pues, ¿no? Claro, muy bien. Entonces no aplica a muchos. Ahora al revés, tenemos que ir desde agencia a reserva. Uno con uno primero, ¿verdad? ¿Es posible que en una agencia se tramite una reserva? Claro que sí, de acuerdo a documentos, sí. La siguiente pregunta es de uno a muchos. ¿Es posible que en una agencia se tramiten muchas reservas? Y claro que sí. O sea, en una oficina de agencias, ahí pues se alquilan muchas veces, se hacen muchas reservas, entonces sí, sí es posible. Falta los ceros. Reserva con agencia. ¿Es posible que una reserva se realice en 0 agencias? O sea, que una reserva se realice en ningún sitio, en ninguna agencia. No tiene que ser en una agencia, la documentación dice bien claro, entonces no aplica cero para ahí. Ahora al revés, 1,0. ¿Es posible que en una agencia se tramite 0 reservas? O sea, eso quiere decir que es posible que en una agencia no se haya alquilado nada. Y en la documentación sí, por ahí hay una parte que dice que puede ser que en una agencia nunca se haya alquilado nada cuando es nueva, pues recién abierto, no ha habido alquileres todavía, cuando es nueva. Entonces quiere decir que esto no empieza desde 1, empieza desde 0, 0, 2.0. Y ahí queda esa parte. Vamos ahora con reserva y auto. Es posible que en una reserva se haya alquilado un auto. Claro que sí, dice que se puede alquilar un auto, inclusive varios. Entonces la siguiente pregunta, ¿es posible que en una reserva se alquilen varios autos? Sí, así nos dicen. Las reglas de negocio dice que sí. En la misma reserva se puede llevar al cliente uno, dos o más autos. Luego, al revés, de auto con reserva. ¿Es posible que un auto se haya alquilado en una reserva? Claro que sí, sí es posible eso. ¿Y es posible que un auto se haya alquilado en muchas reservas? Preguntamos si eso es posible. Claro, un auto se puede alquilar muchas veces, ¿no? Claro, en diferentes tiempos tiene que ser. Entonces sí es posible que un auto se haya alquilado muchas veces, o sea, figure en muchas reservas. Falta los ceros. Empecemos de reserva auto. ¿Es posible que en una reserva se alquile 0 autos? Ah, eso es como decir que el cliente dice, quiero hacer una reserva. Y le preguntan, ¿qué auto se quiere llevar? Ninguno. No le pueden hacer la reserva de para qué si no va a alquilar nada, ¿no? Entonces, por lo tanto, una reserva tiene que tener desde un auto para adelante. Cero no puede tener, si no, no hay reserva. Luego, el 1,0 al revés, de auto a reserva. ¿Es posible que un auto se alquile en 0 reservas? Eso significaría que hay un auto que no figura en ninguna reserva, en ningún alquiler. O sea, un auto que nunca se ha alquilado. Preguntamos si es posible eso. Y dicen que sí, cuando el auto es nuevo, recién acabamos de traer el auto, todavía nadie se lo ha llevado, nadie lo ha alquilado. Entonces es posible que un auto todavía no sea alquilado, empieza desde cero esto, desde cero. Como pueden ver aquí casi se cumplió toditas, ¿no? Todas las posibilidades que vimos acá, casi todas. En algunos casos se cumplen todas, depende de las reglas de negocio. Bien, ahora nos falta auto con garaje. Auto con garaje. Es posible que un auto sea asignado a un garaje.
Claro que sí, eso nos dicen allí, que un auto tiene que asignarse un garaje de todas maneras. Ahora, ¿y es posible que un auto se asigne a varios garajes? Pues nos dicen que no, que el auto se asigna a un garaje, nada más que a uno. Quiere decir que si lo sacan de ese garaje tienen que devolverlo ahí mismo. No pueden devolverlo en otro lugar, porque ese auto está asignado a ese garaje. No aplica a muchos. Ahora al revés, uno, garaje con auto. ¿Es posible que en un garaje se haya asignado un auto? Claro que sí. ¿Es posible que en un garaje se hayan asignado muchos autos también? ¿No? En un garaje se pueden asignar varios autos, depende de su capacidad, pues, ¿no? Faltan los ceros. ¿Es posible que un auto sea asignado a 0 garajes? Eso significaría que el auto no tiene dónde guardarse, ¿no? Que trajeron el auto y bueno, se guarda en el parque, pues, ¿no? No, dice la regla de negocios de que todo auto tiene que tener un garaje, que se le asigna un garaje, entonces no hay ceros por ese lado. Al revés, garaje con auto. ¿Es posible que a un garaje se le asigne 0 autos? Eso significaría un garaje que no se le ha asignado ningún auto para guardar aún. Preguntamos si es cierto eso. No, es claro, porque cuando el garaje es nuevo todavía, de repente no le han asignado autos porque falta dinero para comprar autos, ¿no? Ya en el siguiente mes o quincena comprarán autos para asignar ese garaje, entonces puede empezar desde cero. Como pueden ver, ahí están las carnerías posibles que hemos encontrado barriendo todas las posibilidades. Como les dije, estas son todas las 6 posibilidades y esas hay que verificarlas con reglas de negocio. Para que el modelo conceptual quede listo, faltan atributos, pero ojo, solo se deben en el modelo conceptual asignar más que 2 atributos nada más. No le ponga más, sé que pueden tener más, pero no debe estar muy cargado, debe estar de una manera bastante simple el modelo conceptual para que pueda ser entendible y pueda ser revisado luego por las personas que manejan el negocio y verificar si el modelo está bien. Por ejemplo, voy a empezar con cliente. O sea, lo importante también de los atributos que se deben inscribir en el modelo conceptual es que debe tener el identificador sí o sí, de todas maneras. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, Todo bien, profe. ya, muy bien. O sea, por ejemplo, cliente debe tener un identificador. Normalmente se lo bautiza con ID cliente, código cliente, code CLI, eso depende de cómo quieran nombrarlo. Entonces, por ejemplo, lo más común es poner ID. Voy a ponerle acá, ID cliente. Y miren que se escriben dentro de una elipse. Y luego la elipse se la une con la entidad. Pero para dejar claro que ese atributo es un atributo identificador, hay que subrayarlo, ¿eh? Entonces, sí, dígame. Muévelo un poquito más, profe, no se ve el cliente lo que está subrayando. Ya, ahí dice ID cliente. Entonces que ya mi resolución no es muy buena que digamos, pero a ver si se ve bien ahí. ¿Se ve bien? Un Ahí poquito dice más. ID. No le puedo dar más resolución a mi cámara actualmente. No, Eh, bueno, ya es si no en el siguiente círculo será. ya. Es atributo, ¿ah? Los atributos que son identificadores deben ser especificados con minúscula y dentro de una elipse. Y la elipse se une con la entidad. Ya, el otro atributo, dos nomás póngale. El otro atributo que sea el nombre del cliente, pues no, por ejemplo, le pongo nom y lo uno. Profesor, solamente dos, ¿correcto? Dos, sí. Yo sé que va a tener más, va a tener RU, va a tener dirección, teléfono, ¿no? Pero no le ponga más porque si no, imagínense, esto debe servir para verificarlo con los usuarios finales para ver si el modelo está bien. Imagínense que yo le pongo a cada entidad 10 atributos. Voy a tener 10 globitos así, 10 por acá, 10 por allá, me va a salir una telaraña. Entonces, cuando yo lo quiera confirmar con las personas que manejan el negocio que no saben de estos diagramas mucho, los voy a marear con tanta cosa. Debe ser sencillo, debe ser lo más simple posible. O sea, Profe, no, lo que se pide es un atributo identificador y un atributo
cualquiera, que sea considerado por ustedes como importante. Una consulta. Sí, dime. Una pregunta, o sea, en el diagrama nosotros podemos hacer lo que es así, solamente dos atributos, pero en la Ajá. realidad cuando ya se va a hacer se podría Ah, decir la base, ahí sí tengo que poner los 10 atributos o algo así. claro, claro. Mira, lo que pasa es que ahorita estamos en el modelo conceptual todavía. El siguiente Claro, después paso, vamos a ver más modelos, esto físico, esto, claro, ahí claro, con los keywords, claro. todo eso, sí. El modelo conceptual es sencillo, debe ser simple, no debe tener mucho detalle. En cambio, el que sigue este se llama modelo lógico. Ahí sí le pones toditos, ¿ah? En el lógico sí van a ver toditos, ya van a ver cómo es. Hay que transformar. Este modelo se transforma en lógico y ahí sí va más detalle. Pero no te vas a mandar a más detalle si este está mal. Pues imagínate que este esté mal y te mandas a transformarlo al lógico, te vas a llevar todos los errores que hay acá al lógico. O sea, antes de pasar al lógico tienes que asegurarte que este esté bien. Por eso debe ser sencillo. Bien, reserva. Un dato importante, o sea, el identificador de cada reserva es el número de reserva y lo voy a poner acá. A ver si lo pongo un poco más grueso, si me nota. Sino que como son chiquitos acá, voy a poner así. Número de reserva. Número res le voy a poner para que no sea, no va a alcanzar ahí, pues, ¿no? Bueno, lo subrayan porque es identificador. Eso sí, importante, debe estar subrayado. Y luego debe unirse con entidad. Debe unirse con entidad. Así como esto, ¿verdad? Lo unen con entidad, así. Ya. El otro atributo puede ser, por ejemplo, la fecha, ¿no? La fecha de inicio, ¿no? Fe, ini, la fecha de inicio. Y la uno ya está. Ya tengo los dos atributos básicos. En agencia, por ejemplo, un atributo sería el número de agencia o el ID de agencia. Voy a ponerle ID agencia, ID agencia. Y para indicar que es identificador, lo subrayo. Y luego, uno, el atributo con entidad. ¿Sí? Pregunta a Joel. Un atributo identificador es un atributo que no se repite. Por ejemplo, el ID cliente es el código del cliente, el identificador del cliente, el cliente uno, el cliente 2, el cliente 3, ¿no? No puede haber dos clientes 2. Así como, por ejemplo, si tú tienes tu código de alumno es único, que te identifica en ISIL. No puede haber otro que tenga tu mismo código, ¿no es cierto? Si no tendría tus notas, si no habría problemas, ¿no? ¿De acuerdo? Eso se llama atributo identificador. No se debe repetir y por eso es que identifica. Por eso se llama atributo identificador. ¿Está Por claro? ejemplo, profesor, podría ser el DNI. Claro, pero el DNI no se aconseja, por ejemplo, acá en cliente podría poner DNI, ¿no? Pero no se aconseja ¿por qué? Porque es muy grande. O sea, aparte de que sea identificador, debe ser suficiente para el universo de datos que se maneja. ¿Cuántos clientes cree que tenga esta empresa? Pues tendrá pues uno ya, ponte 1000 clientes. Pero el DNI es muy grande. ¿Cuántos dígitos tiene el DNI? 8. Entonces es 8. muy grande, pues. Ya, y sirve para identificar a todos los habitantes del Perú. Ahora, salvo que esta empresa diga que todos los habitantes del Perú son sus clientes. Ahí sí, pues no. Pero eso Ah, prácticamente... entonces es para ahorrar memoria, recursos y todo Ah, eso. así es. El identificador al final, ¿sabes en qué se va a convertir? En clave primaria. Ahora no se llama clave primaria todavía, pero en eso se va a convertir. Y la clave primaria debe ser pequeña para que no ocupe demasiado espacio y las búsquedas sean rápidas con el motor de base de datos. Porque si es muy grande, Correcto, profesor, gracias. más difícil la búsqueda. Ya, muy bien. Agencia, otro atributo importante de la agencia podría ser la dirección, ¿no? Dirección. Y luego la uno, ya está. Dos atributos. A ver, auto. Auto también podría ser el ID auto, ID auto, y lo subrayo para indicar que es identificador. No se olviden de esto, hay que subrayarlo, eso me denota que es identificador. Y luego la elipse, la uno con la entidad. Por último, otro dato del auto podría ser, por ejemplo, el modelo.
o la marca, modelo de marca mejor, marca, y lo uno. Ya sé que hay modelo, hay año de fabricación, color, muchas cosas, pero basta con estos dos, sobre todo la identificadora. Garaje, por ejemplo, el ID de garaje, el ID de garaje. Se me salió la elipse, disculpen, debería ser la elipse más grande, pero para que lo noten lo he escrito más grande, ¿ya? Debe ser, abarcar todito, ¿no? Y lo subrayo y lo uno con entidad. Entonces, esto debería ser así más bien, ¿no? La elipse debería haber sido así, para que sea más notoria, ¿no? Y otro atributo que podría tener sería eh, capacidad, ¿se acuerdan? ¿Cuántos autos, cuántos autos puede albergar el garaje? Entonces ahí tengo otro atributo, la capacidad del garaje. Y listo. Cuando tienen todo esto, entidades, relaciones, descriptor de la relación, estas palabritas, cardinalidades de la relación que me dice cuántas con cuántas se comunican, cuántas instancias se comunican de entidad a entidad. Los atributos y sobre todo el identificador en cada entidad. Ahora sí, a esto se le llama modelo conceptual. ¿De acuerdo? Esa es la tarea de esta semana, ¿no? Hacer modelos conceptuales. Y la siguiente también. Y en la práctica calificada va a ser así también. Estén atentos a sus correos que les voy a mandar algunos tips para la práctica calificada, ¿no? Algunos consejitos para que puedan hacer bien su práctica calificada. Pero va a ser así. La práctica calificada es virtual también por si acaso, ¿no? Se abre la semana que viene, del día martes, desde las 00 horas hasta el día lunes de la siguiente semana tienen oportunidad para subir la práctica, ¿no? La práctica calificada que va a estar habilitada recién a partir del día martes a las 00 horas se habilita para que puedan comenzar a desarrollar, pero ojo, cuando entren a la práctica tienen que estar seguros que ya la pueden hacer, porque una vez que entren comienza a correr sus 2 horas. La práctica dura 2 horas. Se termina las 2 horas, se cierra y ahí deberían haberla levantado ya, pues, ¿no? Pero por eso con tiempo, entrénense. Este es un ejemplo. Y bien, voy a cerrar la grabación para que se quede ahí y lo puedan ver sus compañeros que no pudieron asistir ahora.